Bueno, ¿qué tal amigos de Hanan en TV? Continuamos con, más bien dicho, comenzamos una nueva sección, Facebook University, y quiero comentar sobre Teoría de la Constitución de Carl Schmitt, concretamente no la parte clásica. Teoría de la Constitución es un texto de finales de la década de los 20 del siglo pasado. Obviamente habla de distinciones entre poderes, pesos, contrapesos, diseño constitucional en sí mismo. Esa parte es típica de los cursos de teoría de la Constitución. Quiero abordar la temática de Schmitt desde sus concepciones en torno a la forma de gobierno y concretamente sus reflexiones en torno a la democracia. Hay un capítulo, el capítulo 17, la doctrina de la democracia, conceptos fundamentales. Bueno, ¿qué es lo que dice? Democracia es una forma política que corresponde al principio de la identidad. Quiere decir identidad del pueblo en su existencia concreta consigo mismo como una unidad política. El pueblo es portador del poder constituyente y se da a sí mismo una constitución. Lo hemos comentado en otras circunstancias. La constitución vale porque el pueblo, en una democracia, porque el pueblo se la ha otorgado. La palabra república adopta desde Maquiavelo el significado negativo de contraste con una monarquía como forma de gobierno, pero realmente, para el caso concreto de Montesquieu, tanto república como monarquía se empataban por el tema de la propia monarquía electiva, por la posibilidad de elegir a los propios gobernantes. La idea de la igualdad humana, continúa Schmitt, no contiene un criterio ni jurídico, ni político, ni económico. Su significación para la teoría constitucional estriba en que corresponde al individualismo liberal y está al servicio de los principios de los derechos fundamentales. Hoy en día es muy complicado hablar de democracia porque la democracia dejó de ser, desde hace muchísimo tiempo, una forma de gobierno. Se convirtió, para ser sinceros, en una ideología política más que en una forma de gobierno. Y entonces se supondría que igualdad y democracia están juntas, van de la mano. Esto no tiene sustento teórico. Y si no tiene sustento teórico, no tiene sustento en la realidad. Porque la igualdad, en términos democráticos, es completamente incompatible con el concepto de igualdad que normalmente tomamos del liberalismo y de los esquemas de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Igualdad de todos los hombres frente a la ley. Eso es una consigna del propio liberalismo. Y aunque incluso el propio Norberto Bobbio haya dicho que que el liberalismo y democracia son una misma cosa, que toda democracia tendrá que ser liberal o no será, pues esto, insisto, sigue abonando en el futuro de la democracia, concretamente la obra, y en el tiempo de los derechos. Esto sigue abonando a la propia ideología. La igualdad desde la concepción liberal, igualdad de todos frente a un pedazo de papel, frente a la ley, es completamente incompatible frente a la igualdad en su sentido estrictamente democrático. ¿Y cuál es la diferencia entre la igualdad liberal, la tabula rasa, donde todo mundo participa, donde todo mundo tiene acceso a esta generalidad, y la igualdad en una democracia, que es distinto, donde tiene que haber una base, una variable que haga posible una distinción entre aquellos que pertenecen a la esfera de la igualdad y aquellos que no? Muy sencillo, esto anclado a la cuestión aristotélica de que solamente puede existir igualdad entre iguales. Y entonces dice el propio Schmitt, una igualdad que no tuviera otro contenido que la igualdad común de todos los hombres por sí mismos sería una igualdad no política, por faltarle el correlato de una posible desigualdad. Toda igualdad recibe su significación y sentido mediante el correlato de una posible desigualdad. Y es tanto más intensa cuando mayor es la desigualdad contrapuesta de aquellos que no son iguales. Una igualdad sin la posibilidad de la desigualdad, una igualdad que se tiene por sí misma y que no puede perderse, carece de valor y es completamente indiferente. Ahora, Schmitt sigue generando una serie de reflexiones. El concepto democrático de igualdad es un concepto político y, como todo concepto político auténtico, debe relacionarse con la posibilidad de una distinción. Frente al esquema torpe del liberalismo, donde todos somos iguales por el solo hecho de pertenecer a un Estado de Derecho y de pertenecer a la condición humana, pues esto, insisto, es una concepción de igualdad lata desde propia para los propios derechos fundamentales. Pero la igualdad en la democracia requiere una distinción, basándose en un hecho central de la filosofía política y de la tradición del pensamiento político occidental. Y ese hecho fundamental es muy simple. No todos pertenecemos, todos podemos vivir en la esfera pública,
pero no todos pertenecemos a esa esfera pública. ¿Qué quiere decir? Esto guarda una relación muy interesante. La propia Hannah Arendt advirtió de esto hace mucho, con la condición apátrida de nuestro tiempo. Los amigos migrantes centroamericanos pueden estar en la esfera pública, pero no pertenecen y mucho menos son protegidos por la esfera pública. Los migrantes mexicanos en Norteamérica pueden pertenecer al espacio público, al espacio de la vida productiva, pero eso no quiere decir que pertenezcan al espacio público político y que tengan derechos, garantías y protecciones. La emergencia que está tomando en este momento los Estados-nación, todos menos México, la emergencia que está tomando los Estados-nación frente a esta pandemia, frente a esta coyuntura del COVID, nos demuestra esta condición de que quizá todos pertenezcamos a la esfera productiva, y eso, entre comillas, pero no todos al espacio público político. El hecho de que Rusia cierre sus fronteras a los ciudadanos extranjeros, por ejemplo, a los turistas, etcétera, ¿no? O sea, incluso en etapas de auténtica emergencia se comprueba justamente esta idea de que no todos somos parte del espacio público político. Y entonces, el concepto democrático de igualdad es un concepto político y sería completamente irrelevante si no existiera esta distinción, aquellos que están dentro y aquellos que están fuera. Ahora, continúa Schmitt, por eso la democracia política no puede basarse en la indistinción de todos los hombres, sino solo en la pertenencia a un pueblo, por muy diversas notas, que eso puede ser raza, fe común, destino, tradición, etc. Por supuesto, aquí Schmitt está llevando agua a su molino. ¿Por qué? Porque habla de su amada Constitución de Weimar. Y entonces dice, por eso, según la Constitución alemana, no todos los hombres, sino todos los alemanes son iguales ante la ley. Pero, aunque lleva agua para su molino, y aunque sabemos muy bien de qué pie cojea Carl Schmitt, pues eso también está en la Constitución norteamericana, we the people, nosotros la gente. Que obviamente no son todos los habitantes de la Unión Americana. En fin, o sea, esto es parte esencial de la tradición y de la configuración de la igualdad que viene desde la tradición griega. El sufragio universal, alguien podría decir, alguien listo que nos esté escuchando, bueno, ¿y qué pasa con el sufragio universal? Esto está rompiendo, el hecho de que todos podamos tener acceso al sufragio universal, pues eso rompe lo que estamos diciendo. No es cierto, porque el sufragio universal no es, pues, el contenido de la igualdad democrática, sino consecuencia de una igualdad que se da por supuesta. Y ni siquiera bajo los términos del sufragio universal, todos absolutamente tienen acceso a este sufragio universal, porque hay restricciones para aquellos que tienen prisión preventiva, etcétera, etcétera. El derecho electoral, incluso el derecho electoral mexicano, tiene claras connotaciones. El Estado, continúa Schmitt, no se basa pues en el pacto, esto es central, y esto va en contra de lo que dice Rousseau y mucha gente, y buena parte de todos los contractualistas, Hobbes, Rousseau, Locke. El Estado no se basa pues en el pacto, sino en la homogeneidad e identidad del pueblo consigo mismo. Esta es la más fuerte consecuencia, esta es la más fuerte de las consecuencias y de las expresiones del pensamiento democrático. Esto es lo que en buena medida apelan los demagogos. Y aquí en México tenemos uno muy concreto. O sea, esto es lo que normalmente apelan los autócratas. La autocracia, la demagogia, apela normalmente a este sentimiento, a este romanticismo político. Uno de sus principales exponentes, por supuesto, es Rousseau. Y es justamente esta idea que está aquí. El Estado no se basa pues en el pacto, sino en la homogeneidad e identidad del pueblo consigo mismo. Esta es la más fuerte y consecuente expresión del pensamiento democrático. O sea, esta apelación a la decisión, esta apelación a un sesgo popular, esta apelación a que el pueblo decida a partir de una pregunta segregada y segmentada. O sea, todo esto es, digamos que las consecuencias más extremas de lo que se puede conocer como pensamiento democrático y como el principio de esta identidad del pueblo consigo mismo, que llevado a sus extremos, pues sí es complicado. Ahora, un Estado democrático que encuentra los supuestos de su democracia en la homogeneidad de sus ciudadanos se corresponde con el llamado principio de la nacionalidad, según el cual una nación forma un Estado y un Estado encierra dentro de sí una nación. Un Estado nacionalmente homogéneo aparece entonces como lo normal,
un Estado al que esa homogeneidad falta tiene algo de anormal que pone en peligro. Cuando vemos las determinaciones que toma Trudeau, que toma Angela Merkel, que toma, que toma la Unión Europea en términos generales, siguen apelando en esta protección de la vida a través de una emergencia. El mundo entero, 2/3 partes del planeta se encuentra en un estado de emergencia, menos en México. Apelan a esta idea de la protección, incluso el propio Trump apela a esta idea de la protección de la vida a ras de suelo de sus ciudadanos. O sea, no intentan proteger la vida de todos los que están dentro de la Unión Americana o de todos los que se encuentran dentro de Suiza o de todos los que se encuentran dentro de Alemania. No es desde luego el caso. Intentan proteger únicamente la vida de sus ciudadanos, de sus connacionales. Y esto es un elemento central. Ahora, fiestas patronales. Tales consecuencias de la homogeneidad democrática muestran el contraste de la democracia como principio político formal frente a las ideas liberales de la libertad e igualdad del hombre individual como todos los hombres. Un Estado democrático perdería su sustancia mediante un reconocimiento consecuente de la igualdad general humana en el terreno de la vida pública y del derecho público. Continúa Schmitt, un intento de sustituir la homogeneidad nacional por la homogeneidad de una clase, el proletario, es el realizado por la política bolchevista de la República Soviética. Esto también es una idea importante y es una idea destacada. ¿Cómo quiso sustituirse la nación, la comunidad nacional étnico-identitaria? ¿Cómo fue que se sustituyó por la clase? Bueno, ahí la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas fue ampliamente experta en eso. Ahora, ¿realmente ahí tenemos una sustitución de esta comunidad étnico-imaginaria? Tenemos en buena medida la reafirmación del principio de igualdad, que se entiende como la igualdad a partir de una distinción, los proletarios. O sea, lo que hizo hace medio siglo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas fue exactamente lo mismo, cambiar el paradigma republicano de la legalidad de aquellos que han nacido, de aquellos que han adquirido la nacionalidad por una condición de clase, que también apela en buena medida a una colectividad, los proletarios, que son aquellos que merecen ser protegidos frente a la burguesía. Ahora, ¿qué dice Schmitt al respecto? Bueno, si la clase se convierte en base de una organización de lucha y da lugar a una auténtica agrupación de amigos enemigos, deja de ser un concepto puramente económico, porque una clase verdaderamente en lucha no es ya una entidad esencialmente económica, sino política. Y por eso decíamos que se reafirma el contenido de la igualdad política a partir de una propia distinción. Continúa Schmitt, el problema del gobierno dentro de la democracia consiste en que gobernantes y gobernados tienen que ser diferenciados. Sí existe esta diferenciación, pero dentro de la homogeneidad inalterable del pueblo. ¿Por qué hay una homogeneidad inalterable del pueblo? Porque el pueblo no está organizado. Y dado que no está organizado, no puede ser disuelto. Por eso es una unidad inalterable, que puede llamarse comunidad nacional, que puede llamarse proletariado, y por supuesto a Schmitt le encantaría que se llamase raza. En fin, o sea, a final de cuentas son, y es curioso que el nacionalsocialismo alemán, a propósito de pues las preferencias políticas de Carl Schmitt, solamente sea una variante del resto de las tradiciones. Raza, comunidad étnico-nacional, nación, pluralidad en la unidad, o bien proletario. Solo es una simple variante. Lo que hace, y esta también es una tesis de Arendt en los orígenes del totalitarismo, que el totalitarismo esté perfectamente anclado en la ruptura de la tradición del pensamiento político occidental, donde el pensamiento se separó de la acción. Pero eso es un tema un poco más complejo. Ahora, ¿cómo está cerrando Schmitt este primer apartado de la doctrina de la democracia? Cierra con dos sentencias muy interesantes, una que tiene que ver con la dictadura. Una dictadura, en especial, solo es posible sobre bases democráticas. Recordemos que en el texto de la dictadura Schmitt dice que la dictadura solo es posible con la suspensión de la democracia sobre las bases mismas de la democracia, que es aquello que suspende el Estado de Derecho, que es aquello que reafirma el principio pleno de identidad entre gobernantes y gobernados. Una dictadura en especial solo es posible sobre la base democrática, mientras que contradice a los principios del Estado liberal de derecho, por ser propio de la dictadura el que el dictador
no se le dé una competencia general normada, circunscrita y prefigurada, sino que el volumen y contenido de su autorización dependa de su criterio, con lo que ya no hay una competencia en el sentido del Estado de Derecho. Y cierra Schmitt este capítulo. Aquellos que gobiernan se diferencian a través del pueblo, pero no frente al pueblo. Y el proyecto de Sieyès, que es el tercer estado, un texto de finales del siglo XVIII, suscrito en 1789 contra los nobles, partía de que el noble no quería diferenciarse a través de los ciudadanos, sino frente a ellos. Ahí está la icónica sentencia de que es el tercer estado, nada, que quiere llegar a ser todo en el tercer estado de Sieyès. Bueno, ahí está un poco la idea, la primera, digamos, el primer acercamiento de la doctrina de la democracia de Carl Schmitt. Y por supuesto, la siguiente sesión entraremos con el pueblo, porque seguramente hay muchas dudas y hay muchas preguntas en torno al pueblo, por qué no puede ser disuelto por el simple hecho de que no está organizado, y si el pueblo es una construcción natural de la materia. Aristóteles diría que sí, pero nada, ni siquiera el pueblo es una construcción natural, porque requiere acción, y esa acción es intermediación entre los hombres sin principio de materia que media entre los mismos. Pero la siguiente sesión, el pueblo y la constitución democrática, a ver qué dice el señor Carl Schmitt. Gracias y hasta la próxima.